Gracias por estar aquí, lo primero. Estoy orgulloso y encantado de compartir esta mesa redonda sobre deporte, lectura y universidad de la Universidad Complutense. Está también en este barrio, en el Retiro, donde tengo también la suerte de poder crecer y compartir muchos momentos también de lectura, de ocio, de deporte. Es que todo converge, todo coincide. No me voy a enrollar mucho porque hay mucha gente que tiene que hablar y tiene que contar cosas muy interesantes. Así que además vamos con algo de retraso. Estamos en la biblioteca de Eugenio Trías, en el Salón de Actos, también es un lugar muy emblemático. Hay un montón de cosas que quiero resaltar. Bueno, pues lo primero que la editorial Complutense es una de las más importantes, que la Biblioteca Complutense es la segunda más importante por número de ejemplares y por archivo de España, solo por detrás de la Biblioteca Nacional. Eso es un hito histórico que a lo mejor no se conoce y hay que decirlo. Estamos en directo en streaming a través de la plataforma de la Universidad Complutense y también para toda Europa a través del concierto que tiene esta universidad con muchas universidades internacionales europeas, entre ellas también la de la Sorbona, pero un montón de ellas en toda Europa. Quiero agradecer también a la universidad, a una de las responsables también de esta iniciativa, como es Alicia, la invitación, y vamos a pasar directamente ya a presentar, por supuesto, a los protagonistas. Primero tiene la palabra el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, que abrirá la mesa con unas palabras como representante de la Universidad Complutense de Madrid. Un aplauso, por favor. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Mi presencia, como amablemente decía el moderador, pues pasa por darles la bienvenida a todos ustedes a este evento organizado por la Universidad Complutense de Madrid, por varios de sus vicerrectorados, a través del programa de encuentros Complutense, y agradecerles su presencia a todos ustedes y también dar la más calurosa enhorabuena y bienvenida por haberse conectado a este acto a quienes nos siguen telemáticamente desde todas las latitudes de Europa. Querría empezar agradeciendo, como he dicho, su presencia y su implicación en este encuentro complutense a la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, a la profesora Cristóbal Roncero, y a su asesora adjunta, a la profesora Otero García Castrillón. Querría agradecer enormemente también su implicación en este acto al vicerrector de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, al profesor Cuesta Cambra, y a José Ignacio Niño, su asesor adjunto, al profesor Niño. Quiero agradecer también su esfuerzo, no solamente por lo que hace hoy por la cultura, sino por lo que hace cotidianamente por ella desde la universidad, a mi querida compañera, la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Isabel García Fernández, y también, de una forma muy especial, a su asesor, a Manuel Serrano Ruiz Calderón, como experto en la gestión de toda el área deportiva de la universidad, que hoy nos congrega en torno a este espacio en el que se van a unir cultura y deporte. Muchas gracias también a Adolfo Arias, como jefe de la mencionada unidad. Agradezco, por supuesto, también a mi propio equipo, a mi adjunto, asesor, al profesor Caravante Muntada, su implicación para que este acto funcione de maravilla. Y quiero dar también las gracias de forma muy especial a dos personas. En primer lugar, a Alicia Castillo Mena, que ha sido un poco el motor, un poco la coordinación, ha sido ese clavo del abanico para que este evento funcione estupendamente. Y muchas gracias también a toda la unidad de biblioteca, encabezada por Antonio Moreno Cañizares, como se subrayaba, la biblioteca de la Universidad Complutense, con toda la modestia, con toda la humildad del mundo, pero también con toda la claridad. No es una biblioteca más, ni dentro de la ciudad de Madrid, ni dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, ni dentro de nuestro país, porque es la segunda biblioteca después de la Biblioteca Nacional, y eso tiene un inmenso mérito, porque es la propia universidad, la propia actividad universitaria, la que ha ido por siglos generando esos fondos bibliográficos de un valor absolutamente incalculable. Circunstancia que creo que ha hecho muy bien el moderador en poner en valor y que debo subrayar yo también por la sencilla razón de que nos encontramos en una de las semanas fundamentales en la Villa de Madrid y en general en España, como es la Semana del Libro, cuyo epicentro es este Parque del Retiro. Por eso estamos aquí, por eso hemos traído un pedacito y todo el corazón de la Universidad Complutense a este Parque del Retiro, donde vamos a desarrollar este evento. Esa es la razón, esa es la causa de que estemos aquí, y por lo tanto agradecemos también su amable acogida a esta biblioteca pública, al Ayuntamiento de Madrid y al área delegada y a su titular, bueno, pues por su amable acogida en este evento.
Quiero continuar con los agradecimientos a distintas personas que se han implicado, desde Cristina Saura, como técnica de Una Europa, al profesor Fernando Peinado, desde la Cátedra Universidad Empresa Golf, a Joaquín Sotelo, director del Colegio Mayor Universitario Cardenal Cisneros, y también a los muchos técnicos del equipo de la universidad, a Víctor, a Diego, a Aitana, que se están ocupando de que este acto pueda ser retransmitido a toda Europa. Miren ustedes, no puede tener un mejor arranque este evento, este encuentro complutense, que deporte, lectura y universidad. Porque las tres cosas representan lo mejor de los valores de la universidad, lo mejor de los valores, yo diría, de la cultura occidental, porque se trata de tres instituciones, de tres actividades que van unidas de forma inherente y desde su misma génesis a la cultura occidental. ¿Qué decir del deporte? Que además de ser, digamos, un mecanismo de superación que mejora al individuo y que mejora a la sociedad, es también una escuela de valores que nos enseña a respetar reglas, que nos enseña a respetar al adversario, que nos enseña también a competir, no sin antes enseñarnos a cooperar con quienes formamos equipo, que desarrolla ese espíritu de equipo y que nos enseña, en definitiva, a trabajar a todos de forma concertada y esforzada por un fin común. ¿Qué decir de la lectura, tan celosamente defendida en el ámbito de la universidad por la vicerrectora, como mecanismo de transmisión, de proyección, en el cual siempre ha estado a la vanguardia la Universidad Complutense, no solamente generando muchos libros que se puedan leer, sino también generando mucha cultura que se pueda proyectar, estando nuestra universidad, como digo, al servicio de la sociedad madrileña y de la sociedad española a esos efectos y siendo uno de los centros más significativos para la proyección de la lectura y de la cultura de una forma tradicional. ¿Y qué decir de Una Europa? Actividad celosamente dirigida y defendida por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad, con la profesora Cristóbal Roncero a la cabeza. Una Europa representa lo mejor de los valores de la Unión Europea. Una Europa representa la integración, la solidaridad, el espacio universitario. Una Europa representa la cooperación entre universidades y también esa sana y siempre beneficiosa competencia entre instituciones universitarias de la manera más amigable para crear ese distrito único europeo. Una Europa es causa de unificación, de convergencia de esfuerzos en materia científica, en materia docente, en materia cultural. Una Europa es, en definitiva, yo diría, no soy muy objetivo, la mejor alianza universitaria que existe en este momento en el seno de la Unión Europea y un magnífico invento para que 11 de las más relevantes universidades del continente europeo hayan unido sus esfuerzos también a favor de la cultura y también a favor de la lectura y del deporte, que es lo que hoy conmemoramos. Muchas gracias, querida Charo, por esos esfuerzos que hoy se ven reflejados de una forma mínima, pero que cotidianamente tú misma y el equipo que diriges, el profesor Otero y tantas personas que os ayudan, subrayan y hacen que la Universidad Española sea más visible, más internacional, más solidaria y, desde luego, de mejor calidad. Muchas gracias a todos ustedes. Insisto, a las personas, al nutrido grupo de personas que participa en esta sala, en las actividades, a todos los ponentes que ahora presentará el moderador aquí representados y muchas gracias al muy nutrido número de personas que también está conectada por streaming a esta edición de Encuentros Complutense y que también en diferido tendrá la posibilidad de disfrutar de este encuentro. Muchas gracias a todos ustedes y tiene a continuación la palabra la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias y a todas. Gracias por venir. Me han dicho que tengo un minuto, así que me sumo a los agradecimientos del profesor Coello de Portugal y Martínez del Peral. No quiero dejar de dar las gracias especialmente a Alicia y, por supuesto, a Carmen y a Cristina Saura. Y bueno, hoy para mí es un día muy especial en todos los sentidos porque es la primera Lecture Series que inauguramos, que organizamos, pero yo tengo la suerte de haber jugado al baloncesto con Elena Jiménez, era mi capitana, en la Complutense, en el equipo universitario de la Complutense, así que yo creo que somos un fiel reflejo vivo, que me ha dicho que ella también lo va a comentar, que ha traído hasta un acta de nuestros maravillosos equipos, de nuestros maravillosos partidos. Estuvimos a punto de ser las campeonas de España, si no llega a ser por la Politécnica, pero bueno,
enhorabuena a todos por estar aquí y muchas gracias. Y efectivamente, estos pilares creo que son verdaderamente importantes e ilusionantes para seguir conformando nuestra universidad y sobre todo esta alianza nuestra de universidades. Tiene la palabra la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Esto no estaba preparado, así que, bueno, pues obviamente voy a ser muy breve porque nuestros protagonistas están aquí. Simplemente decir que también es un acto donde la universidad está muy coordinada. Gracias, querido José María, nuestro querido vicerrector, vicerrectora, directora de Ediciones Complutense y todos los que habéis venido, que os ha nombrado magníficamente nuestro vicerrector. Y sobre todo yo, bueno, pues la alegría que me da el que este evento sea también de deporte, que combine la cultura, que es un vicerrectorado que en algunas universidades está separado, pero yo veo un error porque realmente cultura y deporte tienen muchas cosas en común. Gracias a nuestros complutenses, siempre hemos dicho que el talento lo tenemos en la universidad, aquí en medicina, nuestra representante, nuestras periodistas, nuestro periodista y también nuestros atletas y nuestros deportistas. Gracias por estar aquí. Bueno, tenemos una magnífica representación de Lidia Olímpica, nuestros queridos cisneros, nuestro equipo de la Universidad Complutense, que tantas alegrías todos nos habéis dado. Nada más disfrutar de esto, como la lectura y el deporte, pues dos ejemplos de una receta que tenemos que seguir. Y bueno, pues muchas gracias y disfrutar de esta jornada. Bueno, magnífica la presentación. Encima hay muchas conexiones por lo que estoy viendo, pues que me quedo además con lo último, como la que existe, desde luego, entre lectura, universidad y deporte. Todos lo conocemos además desde el principio. Antes de abrir ya la mesa, que es lo primero y lo que más nos importa y nos ocupa, compartir las vivencias y cómo entendemos todo esto, me van a permitir que tenga una pequeña licencia. Particularmente me viene de nacencia también. Mi abuelo, Antonio Esteva, pues también era escritor y poeta y en su momento pues también estaba relacionado con el mundo de la cultura, con Jean Miró y demás, ¿no? Y entroncaba pues con aquel mundo también. Y me quedé con una frase que me dijo en su momento, que era que pues, la originalidad pues, es un poco también volver al origen, ¿no? Lo digo porque en este mundo actual, donde todo el mundo parece que quiere buscar pues el selfie, esto de ir a la carrera, el pretender, pues quizá el deporte, la lectura, todo también en el ámbito de la universidad, te da esa pausa, ese momento en el que también conectas contigo mismo. O sea, coincido que puedes compartir eso, pero también lo puedes hacer de forma individual. Es un alimento para el alma, para el cuerpo, para la mente, en todos los sentidos, es accesible, es barato, en ambos sentidos, deporte y lectura, y puedes hacerlo de muchas maneras. Es duradero, es instantáneo, lo digo porque como ahora parece que todo es el alimento, la dopamina fácil, el scroll, la pantallita, que sí, que los medios y los smartphones y toda la tecnología la necesitamos, es obvio, pero que no dejemos atrás, y lo digo porque esto lo comparto con los alumnos día a día en clase y también con mi hijo, no dejemos de leer, no dejemos también, por supuesto, de ver, de escuchar, de practicar deporte, porque es fundamental, porque sin él estamos viendo los efectos nocivos en la salud mental, y lo hemos visto ahora en la EBAU, que se ha preguntado mucho esto, y lo vemos también en la salud física. Es que no es que vayan, es que es lo mismo. Aunque se separe evidentemente por disciplinas, y aquí tenemos a médicos que pueden decirlo mejor que yo, desde luego, van íntimamente de la mano, y cada vez se están descubriendo más cosas. Por tanto, yo creo que en ese sentido volvamos un poco también al origen, porque esto forma parte del origen de la humanidad, tanto la lectura, el deporte, la actividad física y, por supuesto, los estudios y la universidad. Creo que el mejor foro donde se puede seguir aprendiendo y seguir fijando estos conceptos en las nuevas generaciones es la universidad y, por supuesto, la Complutense. Así que permitidme esta licencia simplemente porque creo que cuando estás un poco confuso, que es lo que pasa en esta sociedad que tenemos tantos inputs, no viene mal
resetear y decir, bueno, volvamos un poco al origen de las cosas, donde estábamos hace algunos siglos o algunos años, y es eso, en deporte o actividad física, lectura y, bueno, pues evidentemente centrarnos en lo que realmente al cuerpo y a la mente le sienta bien, ¿no? Y cuando estás con un libro, cuando estás haciendo deporte, te conectas contigo mismo, y cuando lo compartes sientes otras sensaciones, pero también son beneficiosas, son muy beneficiosas cuando compartes esa experiencia de un libro o esa experiencia del deporte, eso que acabas de decir. Yo también conservo las actas todavía de los partidos de baloncesto que jugábamos aquí en La Chopera, por ejemplo, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a abrir ya la mesa, así que voy a mirar los tiempos. Vamos bien, o sea que, si me permites, vamos a seguir el orden un poco y miro un poco a nuestros ponentes, porque tenemos un lujo de mesa. Y vamos a empezar, si me lo permiten, con Lidia Sánchez Puela, a la que ya saludo. Lidia, muy buenas. Muy buenas. Lo vamos a hacer un poco en plan programa, porque tengo también ese deje muy periodístico. También saludo a Elena Jiménez, que es compañera, periodista deportivo y alumni de la Complutense. Elena, muy buenas. Encantada de estar aquí con vosotros, esta familia Complutense, de la que me siento muy orgullosa. Nosotros también, de tenerte bien hallada. También tenemos a Mario Vallejo e Inas El Amuri, que son estudiantes y también practicantes deportistas, jugadores de rugby del Cisneros. Sí. Vaya representación también, le agradecemos también a Joaquín Sotelo, el director del colegio, y también profesor, por supuesto, de la Complutense. Bienvenidos. Muchas gracias. Y también vamos a saludar a Pilar Martín Escudero, profesora especialista en medicina deportiva, miembro de la Comisión Médico-Científica del Comité Olímpico Español. Muy buenas. Muchas gracias por haber contado conmigo. Y bueno, no he presentado a Lidia en el sentido que es investigadora predoctoral de la UCM y atleta de la selección española, medallista internacional, que hay que decirlo. Bueno, para que esto no quede como así muy en vacío, y el tema ya sabemos que es deporte, lectura y universidad, bueno, la primera pregunta... un poco, yo me he lanzado ahí a la piscina. No sé qué sensaciones te provoca este encuentro, con qué ánimo vienes, qué te gustaría contarnos. Bueno, al final, lo que tú dices, relacionar cultura, deporte y universidad es algo que por parte individual dirías perfecto. Todos podríamos leer, podríamos crecer a nivel de la literatura, cada uno puede practicar el deporte que considere y que pueda crecer personalmente a nivel de ello. Y luego la universidad, que a mí personalmente la universidad me ha dado la oportunidad de juntar esos tres aspectos. Yo soy médico, me he formado en medicina y actualmente estoy haciendo un contrato predoctoral en el departamento de oftalmología. También soy atleta internacional, o sea, he seguido cultivando mi parte académica y deportiva a la vez. Y bueno, al final a mí la cultura también representa, en esos momentos en los que yo estoy todo el día entrenando o estudiando, me permite desahogarme de esa manera, coger un libro por la noche o cuando tengo que estar un largo tiempo fuera de casa por concentraciones o competiciones, en vez de tirar de móvil y ese scroll automático de dopamina. Sí, que te consume 40 minutos al día a lo mejor de media, que realmente que te ha redundado, que ha invertido en ti misma, ¿no? Claro, al final es mucho más fácil coger el móvil y actualizarte con noticias que pueden ser muchas veces positivas o negativas, y yo prefiero pues muchas veces o coger un libro en papel o un ebook en el que directamente voy metiendo los libros que yo necesito y me permite pues salir de mi realidad, que es a día de hoy un 100% deporte y obviamente O sea, Lidia, es una cuestión también de organizarse. Lo digo porque viendo todo lo que tienes que hacer y hasta dónde estás llegando, ¿no? Que no son cotas fáciles, evidentemente coincidimos. Poco tiempo tienes, me imagino que poca energía te queda luego al final del día. También eso te aportará una energía, esa válvula de escape, el decir tengo tiempo para mí, para elegir mi ocio. ¿Qué tipo de libros, por ejemplo? Bueno, a lo mejor incluso son para seguir avanzando en lo tuyo, a lo mejor son sobre biopics de atletas o no sé, o algo especializado en oftalmología o en... No. Sales de eso, ¿no? Necesito... Salir. Sí, al final mi vida, y puede dar fe mi padre, está súper concentrado en... Yo entreno por la mañana, luego me subo a la universidad, vuelvo a entrenar por la tarde, súmale fisio, súmale psicólogo... Mi vida está tan concentrada que si mi único momento del día que puedo permitirme a mí es o estudiar más, o no podría. Necesito algo, pues, sobre todo me gusta, cuando era más pequeña y tenía más tiempo, sobre todo la narrativa, o era lo que más me gustaba. Pues ahora son libros mucho más fáciles, que no me hagan mucho pensar y que me ayuden a desconectar eso de mi realidad.
Y bueno, ya hemos hablado del formato. Yo soy un defensor también del libro en papel de toda la vida, pero entiendo, sobre todo los que viajamos, como dice Lidia, es mucho más cómodo, como se han puesto las compañías aéreas también, pues el ebook, el Kindle, estas cosas que tampoco quiero sacar marcas, pero es muy práctico y además puedes llevarte varios a la vez, que eso es un poco lo que dice ella. Si tienes el día un poco pesado, entiendo, y tienes varias cosas a la vez. El caso es, aunque sea, y ahora lo voy a hablar también con los alumnos, es que esto de fiscalizar también lo que lee cada uno o lo que cada uno demanda o lo que cada uno hace, yo no soy muy amigo de eso. Entonces, al final se trata de que cada uno lleve su ritmo y por lo menos pueda hacerlo, ¿no? A su manera, pero que pueda hacerlo, que no esté solo con el scroll y demás, ¿no? Hay que animar a los jóvenes, desde los más chavales, a que lo hagan, porque luego se nota cuando escriben, cuando se expresan, si realmente están leyendo, ¿no? Bueno, yo creo que nos has dado una de las claves, que es intentar buscar incluso en la lectura, mira que tú eres deportista, tu válvula de escape como elemento no solo de ocio, sino incluso de aportación, porque ya te estamos viendo cómo te expresas, de aportación para incluso a largo plazo, ¿no? Es decir, no estás hablando solo bueno, me salgo de mi zona donde ya necesito que mi cabeza piense en otras cosas, porque es muy intensa tu actividad, pero incluso para hacer otro tipo de actividades. Cuando terminas de leer, o sea, te ayuda también, me imagino, a bajar un poco esa presión, ¿no? Sí, ¿Lo utilizas también para eso? Sí, porque, o sea, date cuenta que al final vivo mi vida al 100% siempre. Y soy algo más que una Lidia Dual, deportista y, en este caso, investigadora. Yo necesito algo más que me defina y, en este caso, pues es la lectura. Y eso es lo que me ayuda a mí a escapar. Y por la noche yo necesito algo que me baje el nivel de actividad, porque si tengo un entrenamiento muy fuerte por la tarde, es imposible conciliar y yo por la mañana tengo que volver a rendir. Y entonces, pues bueno, intento buscarme lecturas fáciles, no me voy a poner a hacer una búsqueda bibliográfica de la retina, pero necesito algo que me ayude, que sea fácil, y no me voy a poner a leerme la metafísica de Nietzsche tampoco. Claro, creo que esto se dice poco, es decir, los beneficios también de la lectura, o sea, de hacer una actividad, no digo solo de la pantallita, las luces azules, esto que también se ha contado, evidentemente, por temas de salud, sino lo que comporta en actividades que son muy estresantes, llegar a ciertas horas de la noche, después de un viaje, algo, como decía, lo de entroncar con los orígenes, que te baja las pulsaciones y al final, evidentemente, no solo te está dando enriquecimiento cultural, alimentando, como decía, el alma, el tema, evidentemente, lingüístico, sino que tu cuerpo, hablamos ya ahora ya por ejemplo, el deporte. Tú vienes a hacer deporte, pero es que hay gente que, vamos a lo contrario, ya lo van a decir ellos, seguramente. Cuando vienes de trabajar, mucha gente va al gimnasio o sale a correr y ese deporte se pega una ducha, se relaja y acaba durmiendo. Pues la lectura mucha gente la utilizamos para bajar esas pulsaciones. Cuando estás en la cama es tu momento, evidentemente, ¿no? Bueno, lo que comporta. ¿Ahí notas también que es tu momento también de relax para ti misma? Sí, es mi momento personal. Yo elijo lo que leer. O sea, no es nadie que me imponga, pues tienes que leer. Entonces, como es un momento muy personal, lo que yo decido, pues a mí me ayuda mucho. Desde pequeña, o sea, ¿quién te inculcó Mi padre. O sea, yo de pequeña siempre he sido muy lectora, lo puede corroborar mi padre. Yo estudiaba, entrenaba y siempre estaba con un libro, además papel de los gordos, y cada semana me tenían que comprar uno. Es cierto que según he ido creciendo y he tenido que estudiar más y he tenido que entrenar más, pues ese tiempo a la lectura ha disminuido, pero es lo que te comentaba, siempre que tengo un viaje, una concentración, pues estoy con mi ebook y voy leyendo lo que surge. ¿Y por qué la universidad es tan importante en tu vida y sobre todo en el tema de o sea, ha seguido siendo importante también para tu afición por la lectura? Bueno, al final la universidad, sobre todo la Complutense, me ha definido a día de hoy como soy yo. Yo creo que la cultura complutense define muy bien a los estudiantes. Yo tengo un sentimiento de pertenencia muy alto por la Complutense y creo que es una universidad que otorga unos valores muy importantes, sobre todo en deporte, cultura, en formación. Y a nivel cultural pues estoy muy contenta por la formación que me han dado. ¿Hay algún libro, no sé, así con la pluma, académico, autor, profesor que haya marcado e inspirado tu trayectoria o similar, tanto de la universidad o para tu carrera profesional, tanto en medicina como en atletismo?
¿Algún autor en concreto? Sí, o algún libro en particular, alguna biografía o... Bueno, mi mentor, el doctor Ramírez, siempre me está recomendando lecturas. Es un tipo, es un hombre muy curioso y a él le gusta mucho la lectura y siempre que voy a la universidad, al departamento, pues hoy Lidia me he leído, el último que me dijo es La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, y siempre está recomendándome lecturas, la verdad. Es un hombre muy culto. También me dice muchos artículos científicos que me tengo que leer, pero... ¿Y cómo va la cosa? En cola, ¿no? En espera. En cola. En cola. Eso es lo que decías, ¿no? Que te cuesta luego después de estar todo el día... Claro, me dice, ha salido el último paper del modelo de Alzheimer. Claro, eso es lectura obligada. Entonces, algo que me ayude a evadirme un poquito de tanta medicina y tanto deporte, pues lo agradezco. Es que eso es algo que, por ejemplo, en casa compartes, evidentemente, vida con tu pareja. Claro, depende del trabajo que tengas. En el caso del periodismo estás todo el día con artículos, todo el día o redactando o haciendo noticias, pues lo sabemos, ¿no? Y claro, la otra profesión lee, pero no está constantemente rodeado de palabras, ni hablando, ni manejando el lenguaje. Entonces, claro, al final tú estás todo el día procesando. Claro, cuando llega la hora de leer tus cosas, pues la otra persona y tú vas a lo tuyo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, ¿noticias deportivas de la universidad sueles consumir? Sí. ¿Te interesa? De hecho, además. Sí, sobre todo por redes sociales. Al final yo creo que nuestra generación es el consumo rápido y fácil. Abres el móvil, abres Instagram, Twitter y enseguida, pues si sigues a Unicomplutense, pues te salen las noticias enseguida. Nos alimentamos mucho a base de ese consumo rápido de noticias. Y ya, no sé si has consumido algún libro reciente sobre relacionado con la Universidad del Deporte. No he tenido la oportunidad. Bueno, estamos ahí con Alicia. Cuando tenga un poquito de tiempo. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Bueno, vale. Vamos a abrir un poco. Esto no significa que terminemos con Lidia, o sea que vamos a seguir también y habrá incluso turno de preguntas. Vamos a abrir también un poco la mesa. Si os parece, vamos con Elena, con mi compañera. Elena, muy buenas. De nuevo, alumni además y periodista deportiva. Fantástico, por cierto, el guiño con Charo. Estás en tu casa. Yo creo que lo primero que preguntarte es muy importante la Universidad Complutense y habrá sido muy importante también para tu carrera y para tu día a día, ¿no? Me imagino que la tienes muy presente. Pues la tengo muy presente porque yo quise ser periodista por el deporte. Yo creo que los que hacemos deporte, esto es un flechazo, te enamoras del deporte. Yo me enamoré del baloncesto desde muy pequeñita. Tuve la fortuna de tener unos entrenadores visionarios, estamos hablando de los años 70, donde muchas mujeres no practicábamos deporte en los colegios. Y yo desde que tenía 8, 9, 10 años, pues antes de ir al cole, pues entrenábamos en la pista de cemento del cole, hiciese frío, lloviese, ¿no? Y yo me enamoré del baloncesto y cuando tuve que elegir una carrera, yo creo que lo tenía muy claro. Yo quise ser periodista por seguir vinculada a este deporte que para mí era una forma de vida, una pasión, por los valores que tiene, ¿no? Y entonces hice periodismo. Claro, lo que yo no me imaginaba es que siendo periodista luego he cumplido los sueños que cualquier niño que le guste el deporte o periodista quiere cumplir, que es pues estar en 6 Juegos Olímpicos que voy a estar ahora en París, conocer a los mejores deportistas españoles e internacionales que podamos tener en baloncesto, en golf, en todos los deportes que he podido vivir. Y la universidad para mí fue importante porque yo me sentí deportista de élite en la Complutense. Tuve la fortuna de que Gustavo Villapalos, creo que fue en el año 86 o 87, creó la Liga Nacional Universitaria. Competíamos a nivel de todas las universidades de España, viajando, equipos masculino y femenino, creo que era baloncesto, balonmano, voleibol y hockey hierba, bueno, lo que es la Universidad Americana ahora. Y entonces había un equipo complutense seleccionado entre todas las jugadoras de las distintas universidades de la Complu y de Madrid, federadas, y teníamos fisio, teníamos médico, teníamos una equipación chulísima que te muere. No, eres la envidia de aquella época, porque yo recuerdo que incluso los federados no teníamos tanto... Exacto. Entrenábamos en la Almudena, sí. Viajábamos en autobús, viajábamos en tren, viajábamos hasta en avión, recuerdo.
a Canarias, a Málaga. Mira, acabo de estar este fin de semana en Salamanca. Yo no había vuelto a Salamanca desde que jugamos contra la Universidad de Salamanca ya por los años 90, o sea, fíjate. Pero viajábamos a León. Está muy bien organizado. Era impresionante. Eso es sentirte deportista de élite sin ser deportista de élite como es Lidia, ¿no? Para mí esos momentos fueron maravillosos y ahí valoré realmente lo que es sentir un deportista de élite sin ser profesional. Y bueno, pues luego he tenido la fortuna de seguir el baloncesto como periodista en Televisión Española. Y bueno, la universidad me marcó mucho porque también arbitraba, o sea, eso de arbitrar los colegios mayores, la liga interna, la liga federada, yo arbitraba todo. ¿Qué perspectiva te da eso? Pues mira, a mí el arbitraje, siendo mujer en aquella época que no había mujeres, o sea, la pionera fue Pilar Landera, primer árbitro internacional de la ACB, y después en Madrid estaba yo y alguna compañera en Barcelona. Mucha confianza en mí mismo, o sea, tú cuando arbitras a chicos de 2 metros y pico y no tienes la confianza en una falta en ataque, es una falta de la comunicación, del cuerpo, todo eso es muy importante para ti como persona, para ti como mujer y luego como profesional cuando tienes que hablar delante de una cámara a 2 millones de personas, esa confianza que me dio el arbitraje, ese empoderamiento, eso me lo ha dado el deporte y el arbitraje, la universidad también, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos ido trabajando y lo que luego tú pones en práctica en tu profesión, ¿no? Es muy importante. Yo no sé cómo explicarlo, pero tienes que sentirlo y saber lo que es, ¿no? O sea, esa confianza de que sabes lo que dices, sabes lo que estás contando, lo cuentas de la manera que lo tienes que contar el espectador y, sobre todo, seguridad, ¿no? Me gusta que lo digas, Elena, porque cuando trabajamos, porque hay que decirlo así, en clase, estoy en cuarto de periodismo especializado en deporte en la Complutense, y todo, o casi todo, intento que sea experiencial, como está diciendo Elena. Y hablamos ya casi más de formación académica, pero es formación, porque ellos tienen que practicar lo que luego Elena o cualquiera de los que estamos en la profesión hacemos día a día. Una entradilla, teleprompter, no sé qué. Si no lo hacen es imposible que luego sientan, pero que sientan el vértigo de verdad. O sea, que hagan ciertamente eso y lo consideren un directo. Entonces, si no lo hacen, si no lo practican, ella en el entorno de la universidad, y hasta para eso, como dice, los que hemos practicado deporte te da esa confianza, o sea, porque al final es una exposición, estás expuesto o expuesta, entonces al final, en un entorno universitario, lo bueno es que estás en la UCM, que sabes que estás con unos códigos, estás, no digo protegido, pero estás dentro de unos códigos, ¿no? Que es el deporte, que es una organización, entonces ahí evidentemente... Y la competición, como decía antes el vicerrector, al final hay unas reglas del juego y se trata de... Respeto, claro, es entrenar, claro. Yo no falto un entrenamiento porque tengo un examen al día siguiente. Exacto, o sea, para mí, si dejaba de entrenar, mi cabeza no estaba fluida y entonces, aunque tuviese luego disciplina que madrugar, pero yo nunca fallaba un entrenamiento. Al final tú puedes organizarte y hacer que todo pueda convivir de forma armónica, porque claro, yo no me iba a jugar al mus como se jugaba al mus en la facultad. Exacto, yo no he tenido la suerte. Ni me iba a la explanada. No he tenido la suerte, yo tampoco. Iba a trabajar o a entrenar o a arbitrar, es decir, organizarte, pero llegar a todo y llegar bien. ¿Cómo relacionas, no sé, si, como le he preguntado también a Lidia, hemos dicho de la universidad, lectura y deporte? Es decir, cuando haces deporte, cuando lees... Yo lo que hago es hacer mucha lectura de deportistas, biografías. Claro. ¿Por qué? Porque a mí, cuando yo tengo que hacer una entrevista al día siguiente de una persona que no conozco tanto, necesito documentarme. Entonces, tiro mucho de entrevistas, de libros biográficos, un poco relacionado con mi profesión. A mí me gusta sacar mucho el aspecto humano del deportista, ¿no? Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la carrera? ¿No? Es decir, llegar a conocerte como persona porque me he documentado. He leído algunas entrevistas, he preguntado a algún compañero, a los de la federación, para sacar algo diferente, ¿no? Claro. Un poco eso es lo que nos diferencia. ¿Qué hay detrás, la persona detrás del mito, ¿no? Eso es, porque yo creo que le llegas más al espectador. Y se agradece mucho cuando se agradece. alguien está hablando de ti en cualquier... Y yo creo de ti, por ejemplo, los que ya te hemos escuchado, sabemos cómo te gusta desconectar, ¿no? ¿No? O sea, yo creo que hoy hemos conocido un poquito más algún detalle de Lidia, ¿no? No, pero se agradece lo que comentaba en una retransmisión, cuando hablan de un deportista que sepa datos más allá de un resultado, que te definan como persona. Yo, por ejemplo, cuando comento, yo ahora comento golf en la tele, el golf es un deporte bastante desconocido y cuando tengo a mi comentarista técnico quiero que hablemos de forma muy sencilla, muy didáctica para que la gente entienda, pero le pregunto, bueno, ¿y si este jugador ha empezado a competir a las 8?
¿Cuánto tiempo antes se levantan? ¿Qué hace para calentar? ¿Hacen yoga? ¿Hacen no sé qué? ¿Cómo se come? ¿La alimentación? No es lo mismo jugar a las 8 de la mañana que a las 4 de la tarde. Toda esa intrahistoria que no conocemos, los que no estamos metidos de forma profesional en ese deporte, explicársela al espectador, porque yo creo que parte de todo es bonito, Claro. y Sí, se agradece. aumenta la riqueza de la red. Eso es. Entonces yo tiro mucho de ese tipo de curiosidades, de conoceros más por dentro. Es que estamos para eso. Yo creo Claro. que el periodista está para intentar descifrar, desgranar, o sea, primero mostrar. Somos testigos para acercar la realidad al gran público, ni más ni menos. Y entonces eso no se consigue si no se trabaja previamente, Claro. no una Con lectura al lectura. uso de una novela, pero sí de documentación, bien sean entrevistas, artículos o biografías de personajes, ¿no? Que te puedan aportar cosas. O sea, que tu lectura es, diferentes. además de placentera, también es estudiosa, es decir, Sí. estás muy atenta a Me los gusta, detalles. además, me gusta, Sí. me gusta. Pero aún así también te consigue relajar, ¿no? Porque como Sí. te gusta, digamos que es Bueno, una lectura elegida. Por ejemplo, ahora me recuerdo el libro de Carolina Marín. Carolina Marín en su libro cuenta cómo fue la medalla olímpica de Río. Pues yo había cosas que desconocía. Entonces, La viviste, pero La viví, pero hay detalles que no conocía. Entonces, conocer esos detalles donde he estado presente me gusta, ¿no? Porque me sigue ayudando Alimentan. a conocer mejor a esa persona ahora que la voy a ver en París, ¿no? qué bueno. Sí, sí. Y aparte de esos libros, evidentemente, porque yo coincido contigo, yo tengo la mesilla de noche como Sí. tú de táctica de fútbol, el Milan de no sé qué, Ancelotti, el otro no sé qué, porque es así, y biografías de otros deportes a los que tampoco tengo que contar, pero digo en mi día a día, pero me encanta, ¿no? De boxeo, de tal. ¿Qué otros libros, fuera de lo que es el ámbito del deporte? Pues mira, me gusta mucho la novela periodística. Ahora que llega el verano, Sí, bueno, sí. fuera de los Juegos Olímpicos, perdóname. Sí, no. La universidad nos inculcó mucho leer varios tipos de lecturas, ¿no? Sí. Y leíamos mucho la novela periodística. Y ahora me estoy releyendo otra vez a Truman Capote y Hombre, a Sangre Fría. hombre, o sea, fue un libro de la sí. universidad. Bueno, de pero es un estudio. género... García Márquez, Los Sí. 100 años de soledad, ese tipo de novelas o Incunables. periodísticas, tal, eso me gusta y volver a leerlas otra vez. Es verdad que no tengo mucho tiempo, pero ese tipo de estilo de novela me gusta. Ganas mucho con eso, además. Ganas muchísimo. Yo cuando tengo tiempo intento, tanto esas, evidentemente, Guardia entre el Centeno, evidentemente, cojo y soy muy aficionado a la historia, cojo episodios de la historia, la geografía, pues me encantan, cuando puedo, como dice Lidia. Con respecto al tema de la profesión, ¿no? Vamos tan a la carrera que es difícil sacar tiempo, ¿no? ¿Cuándo tienes tu momento para...? Pues yo intento sacar tiempo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. O sea, tú le dedicas... O sea, dices, ¿Tiempo este libre? es mi... Sí. Sí. Para cuidarme físicamente yo voy Por eso digo. a gimnasio porque cuando se ha sido periodista eso no se pierde, toda la vida seremos periodistas, no, perdona, deportistas. Tu rutina, ¿no? Entonces yo necesito seguir haciendo deporte para descargar esa adrenalina, para las endorfinas volver a generarlas, dormir mejor. Eso que decíamos al principio, ¿no? Y es que lo necesitas. O sea, esa adrenalina Te lo demanda el cuerpo. Lo demanda el cuerpo. Entonces, o me apunto a una clase de pilates, o me apunto a una clase de bici y tal. Juego mucho al golf. El golf es un deporte que después de dejar de arbitrar y de jugar al baloncesto descubrí. Para la salud mental es fantástico porque solamente oyes pajaritos, ves ardillas, árboles y luego también tienes ese gen competitivo del deporte, porque handicap, ¿no? Compites contra ti, contra el campo y contra el rival. Y si ya juegas por equipos, Ya. es la Politécnica contra la Complutense. Fantástico. Entonces, a mí me aporta muchísimo. E intento, una vez en semana, tener mi partido de golf y también cargar esa energía que necesito para la vida. En el fondo. Con respecto a la universidad, cuando llegaste, como dices, y te sientes muy propia, aparte de lo del equipo de baloncesto, la disciplina y demás, ¿qué es lo que, o ahora, con la experiencia que tienes, qué crees que podrías encontrar ahora? Tema de deporte, tema de lectura. Bueno, yo he vuelto a la universidad por algún acto que me habéis reclamado para estar allí con vosotros y veo, claro, no ha cambiado mucho, pero ha cambiado, ¿no? Pues ese parking que hay ahora, lo de las noches del botánico, claro, ojo, eso, ojalá lo hubiéramos tenido en nuestra época, ¿no? Está muy bien, pero esa vida cultural, yo tengo una hija que estudia en Estados Unidos con una beca universitaria por el deporte también, ¿no? Y claro, lo que está viviendo ella, que a mí me hubiera gustado,
es flipante porque se fue con 17 años, ahora tiene 20 y me ha vuelto hecho una mujer, ¿no? Entonces la vida en la universidad te da, sobre todo la gente que no es de la ciudad, ¿no? Que viene de fuera, te hace madurar, crecer como persona, tener experiencias con gente, mi hija, de todos los países de todo el mundo. Ella está en Estados Unidos, pero tiene una amiga que es de Senegal, otra que es de Turquía, otra que es de Japón. Esa riqueza cultural, étnica, de otras culturas, de otros... Eso es muy bonito en la universidad y eso se vive en la universidad, ¿no? Yo, mis amigos eran de Madrid, algunos eran de fuera, pero, joder, si encima ya tienes alumnos internacionales... Es que siempre estamos destacando genial, las americanas por las películas. Uf. Y realmente eso es una visión un poco, bastante distorsionada, ¿no? de la realidad por los campus que aparecen en las pelis y demás, ¿no? Pero si realmente luego tocas la tierra y te das cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y es una universidad pública, de las más prestigiosas, por cierto, no solo de España, sino del concierto internacional, por lo que realmente tiene, que es lo que hay detrás, ¿no? Los tangibles y los intangibles, un poco lo que acabas de decir tú, ¿no? ¿Echas de menos ese trinomio entre cultura, lectura, cultura, deporte, universidad? No lo echo de menos porque lo sigo viviendo, claro, ¿no? A mí eso me ha formado y eso lo sigo llevando a lo largo de mi vida. Da igual los años que tengas. Estás aquí eso va contigo. Con lo que te ha dado la Eso es compu, ¿no? una filosofía de vida y una forma de vida y eso te acompaña durante toda tu vida, eso no cambia para nada. ¿Qué profesor, qué libro, qué te ha marcado? Ahora mismo no recuerdo, pero ya te digo, lo de 100 años de soledad, que no me acuerdo cómo se llamaba nuestro profesor. Tuve también a Enrique Calduch en Relaciones Internacionales, que muchas de esas cosas que nos contó en aquella época, pues ahora lo estás viendo y reproduciendo en tu vida profesional, con todos los conflictos que hay y demás. Recuerdo que Gallego y Rey vinieron también a ser como embajadores de nuestra orla, nuestros padrinos, ¿no? O sea, Ahora se hace un acto muy bonito, también sí, con la ¿no? graduación, sí. Recuerdo cosas muy entrañables, sobre todo la convivencia, ¿no? Ese día a día con los compañeros y sobre todo el hacer deporte. Si es que no parábamos de hacer deporte. Estábamos en el Paraninfo, bajábamos a los colegios mayores, al Cisneros, a la Elías Aguja, todo el día, a la Almudena, hacíamos la preparación física. Era vivir mucho la universidad desde dentro del deporte, gracias al deporte. Sí. El rectorado, actos que teníamos con los del rugby, convivíamos mucho. CC Info a tope. Unos deportes, unas universidades con otras, ¿no? Había mucha vida de deporte. Y estaba muy bien organizado, como dices tú, el interuniversitario en comparación con otras ligas que luego ya federados se pusieron las pilas, pero en los años 80, lo digo por experiencia, porque es que aquí, por ejemplo, en La Chopera no apuntaban ni los resultados. O sea, hablamos aquí de una liga municipal, pero de las más importantes lo que es Madrid capital, y no apuntaban ni los resultados. Lo recuerdo porque personalmente apuntaron que sean los resultados. Y lo sacó el periódico Marca con unas páginas de color rosa en el centro, por iniciativa un poco de ciertos equipos, si no, ni lo sacaban, ¿no? Y ahí estaba la Complutense, sin embargo, ya por delante, ¿no? En capacidad organizativa y de todo. Vamos, la piscina, teníamos las piscinas. Claro, también. tú imagínate. O sea, podías ir a nadar a la piscina con tu carnet y con tu beca universitaria, ¿no? Exacto. Es una maravilla, eso de tenerlo en los años 90, no, eso yo creo que éramos pioneros en eso. Ahora lo pueden tener muchas universidades, pero estamos hablando de hace casi 40 años. Es un poco lo que pasa con los éxitos de la selección española o de los españoles en deporte, que estamos viviendo todavía una edad de oro en muchos deportes, y los jóvenes de hoy en día viven en este dulce sueño. Pero en nuestra época no era así, sí, destacábamos en muchos deportes, pero no colectivos en los que nos gustaba como baloncesto, sí, pero fútbol, tal, no era tanto. Y no recuerdan esa época de vacas flacas, y sin embargo pasaba lo mismo en cuanto a organización. Claro. Ahora tienen unas canchas, unas instalaciones, una organización de lujo, y en aquella época, si no era la Complutense y tal, difícil encontrar y luego una mínima organización. Es un orgullo tener a gente como ellos, que son deportistas olímpicos de élite, o a Paula Ginzo, que recuerden el acto que se hizo en la Almudena de colaboración con Movistar Estudiantes para que se pudiesen entrenar y ya. Tener a Paula Ginzo, que es una alumna académica impresionante, pero es que ha sido subcampeona de Europa el año pasado en Israel y en Eslovenia, ¿no? Y mañana se concentra la selección femenina y Paula Ginzo es una de esas jugadoras que ha sido alumna complutense, jugadora y jugadora de selección, ¿no? Pues tener luego ejemplos de deportistas de élite que están ahí, pues es súper importante. A mí me produce mucho orgullo, ¿no? Muchas gracias, Elena. Seguimos contigo en el debate y, bueno, voy a dar la palabra, si nos importa,
a Pilar, a nuestra compañera Pilar Martín Escudero, profesora de la UCM, especialista en medicina deportiva y miembro de la Comisión Médico-Científica del Comité Olímpico Español, porque además se tiene que marchar pronto y queremos que vaya con tiempo. Pilar, muy buenas. Muchas gracias. Bueno, estás en tu casa y vale, pues muchas gracias. Un poco de cómo ves esto de pues el vínculo, el trinomio, que para mí es un triángulo equilibrado, muy perfecto, ¿eh? Entre la universidad. Tengo multitud de experiencias, es decir, yo soy complutense de toda muerte, la vida. Entonces, yo me he formado aquí, hice medicina aquí, luego hice la especialidad, luego hice también el doctorado y luego después ya me enfoqué para el camino de profesora. Pero además es que he sido también asistencial, médico asistencial. Entonces, pues ya he atendido los partidos de rugby algunas veces, embarazada de 7 meses, corriendo por la banda para atenderlos. ¿Cómo ha salido la criatura? ¿Cómo ha salido? No, bueno, ya la criatura ya es muy mayor y ya... Pero activa. Ha salido fenomenal, muy activa. Luego después pues he tenido multitud de posibilidades de ver multitud de profesores que a la vez han sido deportistas o de inclusive alumnos que han sido deportistas y he tenido experiencias muy divertidas. También he tenido casos y desgraciadamente se me murió un chico con una muerte súbita en el complejo sur y no lo pude sacar. Era un alumno de periodismo, Villafáfila. Son cosas que pasan. Luego he atendido lesiones todas las que podéis imaginar, pues uno con la pala del pádel puesta en la cabeza, digo, me he matado, digo, no te preocupes. A los de rugby muchas veces que me venían a la banda, doctora, écheme unos puntos. Entonces, bueno, pues he sido muy divertido y la verdad que me ha dado muchas posibilidades y lo he vivido muy alegremente y además he aprendido mucho. Tuve, bueno, relacionado con lo que decías de libro y deporte, sí. Tuve un paciente que era el profesor José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, que era el catedrático de historia contemporánea. Entonces era paciente mío y venía y decía, pero es que tengo un problema, Pilar, es que se me ocurren las poesías, porque él ganó el premio, se me ocurren las poesías cuando voy corriendo. Y por aquel entonces no tenía móvil. Digo, bueno, pues nada, José, cógete una tabletita de estas y en vez de hacerte continuo, eso lo sabrá Lidia, y digo, pues haces series. Y entonces en las series... Entonces así nací. Por lo tanto, tengo muchas experiencias y muy bonitas. Y con respecto a la... Bueno, no sé si coincides, bueno, eres la experta en medicina, un poco mi exposición evidentemente desde la distancia y incluso la ignorancia, pero en lo de que es un poco el alimento también de la mente, del cuerpo. Muy importante. Es decir, el deporte hay que practicarlo por salud. Pero aparte de practicarlo por salud, también hay que practicarlo por salud física y por salud mental. Ahora estamos haciendo un estudio de la salud mental en golf. Entonces, es importantísimo porque te libera de una serie de cosas. Pero cuando tú eres un deportista y eres un deportista de alto nivel, sin embargo, puede hacerte un perjuicio sobre la salud. Exceso, ¿no? Entonces, claro, tienes que andar normalmente. O sea, el binomio que decíamos de lectura, deporte. Entonces, es muy importante porque a través de los libros pues haces otra actividad como hace Lidia, cambias y entonces es otra cosa que parece como si se te expande el alma. Y además eso es una cosa que Gregorio Marañón lo decía Ramón y Cajal, es necesaria la formación, no solamente que sepas mucho de medicina, tienes que tener una formación también humanística, una formación... A eso me refería al principio con lo de, bueno, recordando un poco también a mi abuelo, en alimentar un poco eso de las relaciones. Alimentar el alma. Exacto, a eso me refería. Por eso digo que cada uno elija también su camino hacia donde quiere, pues, su lectura de biopics, ¿no? o de biografías, vamos a hablar también en castellano, o sea, que tu elección es tuya y es muy propia, pero que sea algo que te alimente. O sea, y es un libro, pues un libro. O sea, pues un libro y los libros normalmente te alimentan el alma.
Es decir, yo he leído mucho a Miguel Delibes, lo conozco por temas familiares, porque mi familia de Valladolid estaba relacionada con él. Pues yo me acuerdo un libro que tiene Miguel Delibes, mi tiempo libre, pues mis actividades al tiempo libre, y tiene un sketch de cómo jugaba el partido de tenis. A mí eso me parece maravilloso, como lo cuenta. A lo mejor una frase conecta con esa parte que tenías que descubrir, y eso abre luego una puerta, otra puerta. Bueno, cada uno tiene su propia historia, ¿no? Y hay que descubrirla, bueno, yo creo que esto es muy particular y tampoco es el foro, ¿no? Pero creo que sabemos un poco a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y después de los tiempos que hemos vivido años atrás, todos estamos un poco más sensibilizados al respecto, ¿no? Pero la clave es esa, volver un poco a eso y no estar todo el rato pegados a ya me toca esto y nada más que estoy en esto. No, que hay otra cosa, que la teníamos antes y puedes volver a conectar y es maravillosa, ¿no? Y es beneficiosa, como está diciendo la doctora, ¿no? No sé si, y en la universidad, como sigues relacionada día a día, ¿qué ves en los alumnos? ¿Qué veo en los alumnos? Pues, por ejemplo, en los alumnos de medicina, por ejemplo, veo mucha competitividad, cosa que no me parece bien. Es decir, yo considero que un médico tiene que ser lo mejor, pero también tiene que saber trabajar en equipo. Yo he ido a los Juegos, Elena lo sabe, a Tokio, ahora iré a París solamente con tiro olímpico. Allí no eres nadie, tú eres un apoyo del deportista. Tú eres una persona que lo que tienes que hacer es saber trabajar con el fisio, con el preparador, con las personas que están. Entonces, yo es lo que le decía a Lidia, no se puede ser tan competitivo porque luego tú no vas a estar solo, y en el hospital donde trabajas no puedes estar solo. Y en investigaciones igual. Yo trabajo con físicos, con químicos, con ingenieros, con multitud de cosas. ¿Por qué crees que es debido? Es un debate muy interesante, yo también lo noto, no solo en la profesión, lo noto en el aula. ¿Por qué crees? Yo creo que a veces es por miedo. No sé por qué, no en los alumnos solos, sino también en la profesión, miedo a que le digan algo, miedo a perder el trabajo. Antes incluso, o sigue habiendo también, ganas de protagonismo, ganas de estar, ganas de aparecer, Y lo que veo también es una falta de empatía. Están confundidos, falta de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Dicen las cosas, no dañan queriendo, o sea, la mayoría de las veces dicen las cosas y no saben el daño que pueden hacer diciendo eso. Y estén, digo, como he empezado la charla, muy confundidos. O sea, es una cuestión de confusión, de que creen que eso es lo que hay que hacer y ya está. No ven el límite de lo que están haciendo, porque esto es un trabajo, como dices tú, de equipo. De hecho, cuando mandas trabajos de equipo, no saben. Pero es que podríamos ir más atrás. Los niños de hoy en día les tiras un balón y no saben jugar en equipo. No saben jugar. Es así. Esta es la realidad como padre, ¿eh? Ya no digo como profesional. El deporte es lo que facilita. Por eso digo, el vehículo del deporte. Es lo que facilita, el que tienes que jugar. Pero aunque tú hagas un deporte que sea como el de Lidia, que sea en marcha, pero tú estás dentro de un equipo. Y de un orden. El puesto que tú hagas. Entonces, eso es muy importante. Lo que tú te transfieres el deporte a la actividad es disciplina, porque nos ha dado una disciplina al deporte tremendo. Es decir, utilizamos todo el tiempo lo máximo posible. Y por otra parte, a saber compartir, a saber hacer una serie de cosas. Y eso en medicina se ha perdido, pero lo ves en otras carreras. Cada vez somos una sociedad más competitiva, que no es bueno. No es bueno, es bueno ser bueno. No, y competitivo con tu mejor versión. Lo que decía antes Elena, y yo soy, además les aliento, no les aliento, pero sí les digo que es importante dar el máximo y disfrutar el máximo, intentar esa curva de aprendizaje, lo hablábamos antes de entrar a la charla, que en las prácticas intenten, digo, aquí se viene a aprender y a probar. Como vengáis solo a probar, a mí me vale bien poco. Como profesor, yo lo que quiero es que hoy estáis aquí, dentro de 4 meses a ver dónde estamos. Pero cada uno en su lugar, no contra el otro. De eso se trata. Creo que todo el mundo buscamos la mejora personal, nada más. No. Pero muchos de los trabajos son en grupo y es que no saben trabajar en grupo. Pero porque les falta inteligencia emocional. Y porque siempre es que se trabaja más que yo. Y eso es lo que no me gusta de las redes sociales. Siempre esa comparativa. Sí. Decir ese es más guapo, ese es más no sé qué. No, si es que no es cuestión, cada uno tendremos nuestros defectos y nuestras virtudes. Y mira que tienen ejemplos, hablando del deporte, de juegos colectivos que siguen, de equipos que siguen, no vamos a citar ninguno, pero todo el mundo lo tenemos en la cabeza, de éxitos que se han conseguido recientemente, y se han conseguido pensando en el colectivo.
no en el, de momento, no en el yo. Porque, de hecho, si pensaran solo en el yo, no lo habrían conseguido. Y ahora enseguida estamos con los alumnos y jugadores de rugby. Es así, porque lo que dices tú, es que, incluso en nuestra profesión, si nosotros fuésemos solo la cara visible pensando que no hay un equipo detrás, el batacazo es enorme. O sea, al final es que... Esto mismo que se ha organizado, lo tenemos gracias a ellos. Correcto. Vale, eso es lo mejor. Correcto, pero bueno, tenemos que trabajar mucho en eso, además. Sí, eso está claro. Muchísimas gracias. A ti, al revés. Pero me tengo Pilar, gracias a ti. Un beso. Nada, bueno, se tiene que marchar Pilar. Un aplauso para ella, gracias. Gracias por su sabiduría. Bueno, ahora sí es el turno de nuestros alumnos, muy importante, ¿eh? Gracias a Inas El Amuri, estudiante representante de los equipos del equipo femenino de División de Honor del Club de Rugby Complutense. Hola, muy buenas. Y también a Martín Escudero, a Mario Vallejo, compañero también del mismo equipo, que están los dos además en el Cisneros. Muy buenas, Mario. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, no os preocupéis que estamos aquí para charlar de rugby, lectura, universidad. ¿Qué experiencia nos queréis contar, por ejemplo? ¿Qué supone para vosotros estas tres palabras, ¿no? Lectura, universidad, deporte. Bueno, rugby en este caso en concreto. Bueno, yo creo que no hay... ¿Los tenéis muy presentes y muy juntos? ¿Sí? No hay mejor representante de la universidad y el deporte y la cultura que el Cisneros. O sea, tenemos la es una palabra para vosotros. Está tan ligado, tan intrínsecamente, tan inherente que es Cisneros, ¿no? Sí. O sea, creo que es la mejor forma de representarlo. Tenemos la suerte de que es un club que juega, bueno, tiene muchos equipos. A nivel nacional es el club que más equipos tiene en todas las categorías. Aún así, con muchos logros deportivos también, pero la diferencia a otros equipos de España, a otros clubes, es que jugamos a máximo nivel y que encima conseguimos logros también, que eso también es como muy importante. Y bueno, es que gracias a la universidad, en este caso a la Complutense, hemos podido llegar a esos logros. Entonces es verdad que siempre ha estado muy unido para nosotros y no vemos un Cisneros sin la Complutense. Entonces eso es importante. Inas, ¿dónde entra ahí la lectura? La lectura, la cultura, para nosotros al final también somos estudiantes. Además del edificio, del paraguas, de la Complutense, del Cisneros, obviamente, que es sin duda el colegio mayor, bueno, obviamente, ¿no? Más... Pues los dos somos estudiantes, somos deportistas también, y también donde tenemos esa parte de lectura, pues bueno, como ya he dicho antes, claro, o sea, aparte de lo que tenemos que leer en clase, de lo que nos mandan para estudiar, que eso inevitablemente lo tenemos que hacer, pues a veces también tenemos como esa vía de escape. A mí personalmente siempre he leído mucho sobre política, geopolítica, conflictos internacionales. Antes estudiaba estudios internacionales, entonces es algo que me gusta mucho. Pero bueno, intento no meterme mucho en ese jaleo porque es verdad que quizás emocionalmente me implica mucho más a esa mente activista que tengo, por así decirlo. Entonces eso tampoco me relaja mucho. Entonces, o sea, que en lugar de relajarte te activa. Claro, me activa y me altera un poco más. Entonces, bueno, es verdad que me gusta mucho la poesía también. He leído mucha poesía, sobre todo poesía moderna. ¿Qué autores? Pues Miguel Gane, Elvira Sastre me gusta mucho también. Y eso es un poco lo que te relaja un poco más, por así decirlo. Qué bueno, una joven leyendo poesía en el siglo XXI. No, es verdad que sigue vigente, sigue está incluso tirado a ponerle moral. Pero llama mucho la atención, lo digo por lo de que mi abuelo era poeta también. Y es muy curioso y me gusta además que estéis rescatando también género. Es algo que también te hace relajarte bastante, no te hace pensar mucho, porque bueno, es que estás cansado. Claro, ¿qué supone para ti? O sea, entronca directamente con la emoción, ¿no? O sea, claro. No es tan conceptual quizá. Sí, y pues te entra, te libera también emocionalmente, pero a la vez te hace involucrarte, entonces eso también es importante. Y luego, pues eso que... Tiene que seguir una trama que claro, no es claro. A mí llega un momento del día que mi cabeza, tanto físicamente como mentalmente, yo no puedo más. Entonces, para entretenerme o para desconectar necesito cosas que no me involucren mucho y que sí que me mantengan un poco más zen, por así decirlo. Y es verdad que pues la poesía pues sí, es como que elige cuentos cortos o algo sí. así. Bueno, es un formato evidentemente muy
muy rico también. Bueno, Mario, ¿qué? Bienvenido. Sevillista, por cierto, ¿eh? Hay que animar también a Sevilla, que esta temporada no ha sido buena, ha sido dura y necesita venirse arriba. Dura, pero bueno. Para mí también la relación de, como ha dicho Inés, rugby, Complutense, todo eso también yo creo que es una parte que hace única también al Club de Rugby Cisneros, que es donde estamos nosotros, es que está asociada a un colegio mayor, ¿no? Que no, ningún equipo de España puede decir eso. Y es una cosa que nos hace único que tanto el colegio mayor está asociado al club de rugby y que muchos jugadores salgan del colegio mayor al club de rugby. Mucha gente que vive en el colegio mayor pues se aficiona al rugby gracias a esa unión que tiene el club de rugby Cisneros con el colegio mayor. Entonces mucha gente del colegio mayor acaba jugando al rugby en el club de rugby Cisneros. Entonces también es una relación también con la Complutense, que es un colegio mayor de la Complutense, esa parte del club de rugby es una buena relación. Es un binomio muy bueno y muy, vamos, muy tradicional, muy entroncado, es un pilar fundamental también de la universidad y del propio Cisneros. Está muy bien dirigido además por Joaquín desde hace algunos años, ya tiene una tradición evidentemente. Yo te quería preguntar, porque además creo que lo hemos hablado antes el libro último que te estás leyendo, creo que además es bastante definitorio de lo que estábamos hablando justo al principio de la charla, de por qué es importante la lectura siempre, pero más en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo para las nuevas generaciones. Bueno, para quien no lo sepa, el libro que me estoy acabando de leer es Patria, de Fernando Aramburu. Pues, no sé, es una vía de escape, como han dicho antes, es una vía de escape de cuando terminas el deporte, llegas a tu casa tranquilo, te tumbas, te relajas, piensas en otras cosas. Pero aparte de ese libro, también me leí un libro escrito por Toni Nadal, el entrenador de Rafa Nadal, que yo creo que también la relación lectura-deporte es una relación importante. Hay varios libros o bastantes libros sobre que relacionan el deporte de cómo motivarse, cómo gestionar los nervios, cómo saber actuar a estas situaciones difíciles en el tema del deporte. Entonces, a mí el libro de Toni Nadal, el entrenador de Rafa, me ayudó a cómo ser disciplinado, cómo saber la disciplina. Y explicaba cómo Rafa Nadal pues era disciplinado y he cogido pues diferentes métodos que Rafa utilizaba para ser disciplinado, y la relación de lectura-deporte a través de los libros deportivos, como han dicho antes, es una relación, como ella había leído también el libro de Carolina Marín, es una relación bastante buena también que puede ayudar bastante. Lo decía porque tanto uno como otro te aportan información que puede ser muy útil incluso para tu profesión o simplemente para alimentarte, para entretenerte, para relajarte, para ir a dormir. Pero es que en muchos aspectos las nuevas generaciones, por lo que sea, porque ya de por sí tienen muchos inputs, ya de por sí tienen muchas opciones de ocio, porque en el día a día ya de por sí tienen demasiadas exigencias, nos falta, con perdón, y mira que este país es muy rico culturalmente, nos falta, y además la guerra que hay por la ley de la educación entre unos y otros, nos falta cultura. Entonces, yo creo que como no somos nadie para decirle a quién qué tiene que leer o qué no, pero ahí está la oferta. Es bueno que no perdamos de vista lo que nos ha pasado recientemente. Cada uno que elija, pero ahí está la oferta en las librerías y por lo menos creo que es bueno que cada uno pueda decir, oye, si tiene curiosidad en este caso, que pueda tener la disponibilidad de decir, yo quiero saber qué pasó realmente, por lo menos la versión de esta persona. Porque eso es muy importante, lo de la versión, y ahí estamos los periodistas, ¿no? Lamentablemente, cada vez estamos más polarizados y cada vez las herramientas tecnológicas que nos ofrecen tienden a polarizarnos más todavía. ¿Por qué? Porque tú te metes y el algoritmo solo te da constantemente hacia aquello que estás profundizando en los últimos días, ¿no? Y en las últimas horas. Entonces ya es imposible que te vayas hacia el eje, salvo que tú lo quieras buscar. Y lamentablemente ese esfuerzo es difícil hacerlo todos los días. Entonces creo que el esfuerzo manual de coger un libro en una librería e ir a comprarlo, ese sí que es un esfuerzo manual de toda la vida y artesanal. Entonces, ese es el que, por ejemplo, podemos hacer todavía a día de hoy, ¿no? Creo. Ahí por eso también es otro de los argumentos para defender la lectura individual, ¿no? Aunque sea para culturizarte, para decir, tengo ganas de, oye, me voy a coger, me da igual, la biografía de Pedro Sánchez, la biografía de Feijóo,
Por poner dos casos, ¿eh? O sea, tal cual. Pero bueno, guiño aparte a esto, que me parece igual de interesante que cualquier otra cosa. Y lo de Toni Nadal, efectivamente, es que conocer la intrahistoria de las cosas es lo que al final nos mueve al ser humano. Tenemos curiosidad. Es que si perdemos la curiosidad, lo perdemos todo. Al final es de lo que se trata, ¿no? De intentar saber, averiguar, y eso es lo que no podemos perder. La desmotivación es lo que al final creo que nos va apagando. Nos va apagando. ¿Qué supone el rugby para vosotros dos? O sea, como deporte. Bueno, el rugby es Migra tú. Yo, por ejemplo, que llevo jugando al rugby toda la vida, desde chico, que me lo inculcó mi padre, pues es una... O sea, que tú ya venías con eso, o sea, no te la ha dado la universidad, sino que para ti te ha dado ya el foro perfecto, eso el Cisneros. He entrado en el sitio perfecto, en el momento perfecto. Entonces, pues, es una vía igual que el libro, ¿sabes? Es una vía de que tú terminas la universidad, terminas de estudiar, estás saturado, estás cansado, tienes ganas de desahogarte, ¿sabes? El rugby, además, al ser un deporte de contacto, es un deporte que llegas a entrenar, te desahogas, te cansas, te sientes realizado, que creo que también es una función bastante importante, y acabar un entrenamiento agotado y eso, y llegas a tu casa tranquilo, te duchas, también es una vía de escape que te ayuda también la relación de, joder, llego a entrenar cansado tal, pues me relajo y leo un libro también, que es una relación también de llegar cansado que tiende a tumbarse y a estar tranquilo, ¿sabes? Entonces también es una forma de vida, como he dicho antes, que te ayuda a crear una rutina, tanto como en los estudios, como en la vida normal, te planificas, hoy tengo entrenamiento, hoy tengo no. Como ha dicho ya antes, yo nunca me he perdido un entrenamiento de rugby, nunca. Siempre, si tenía un examen, pues me quedaba por la noche estudiando, pero el entrenamiento de rugby era... ¿Y crees que eso, el deporte, esa rutina, esa disciplina, te va a ayudar para tu trabajo presente-futuro? Porque muchos ya también estáis trabajando. Sí. Es una ayuda que yo creo que la percibes de forma inconsciente, pero yo creo que... Es una formación... Bueno, inconsciente. ¿Inconsciente? No, inconsciente. Inconsciente, claro. Porque... Yo, por ejemplo, soy como persona por la disciplina que me ha dado el deporte. Sé que yo me he sacado de la carrera por la organización que yo he tenido debido al deporte. ¿Y eso te ha dado la universidad? La universidad, claro. Yo sé que yo me he sacado la carrera curso por año por la organización que yo he tenido con el deporte. Si yo no hubiera sido tan exigente, jamás, o sea, lo hubiera dejado con el tiempo. Que tiene mérito lo que has hecho, además, Lidia. O sea, lo que estás haciendo, quiero decir. Pero al final es algo que decidí yo, como ellos, organizarme para el deporte y para los estudios. Y yo sé que, y al igual que ellos, somos como somos debido a esa dualidad. Muy bonito. ¿Para ti, el rugby? Todo. Y eso que hemos hablado de la inteligencia emocional, ponerte en el lugar del otro, no solo del rival, sino de tus compañeros. Sí. ¿Eso se aprende en un deporte como el rugby? Totalmente. Yo también llevo como Mario practicando rugby toda o sea, mi vida, ese plus, ese valor pequeña. añadido que quizá, aparte de la sociedad actual, le falta, como decía también la doctora, sí. que lo está viendo, ¿no? en una profesión como la medicina, además, que tiene una implicación humanística muy palpable, muy visible, que es ayudar al prójimo, sí. En cualquiera de las esferas. No esa competitividad tan agresiva, ¿no? Es verdad que es que en el rugby esos valores están totalmente... descartados. O sea, es que, claro... O sea, no, lo que es la agresividad con el contrario, no, claro, malentendida. Eso no... Claro. No, el rugby no prácticamente hay, lo De contrario. hecho, desde fuera es que se sigue viendo como algo muy... Es una violencia controlada, no. Sí, pero es que no tiene... No es así. Pero sí, es verdad que esa competitividad que decías, que decía Pilar antes, es que no se ve de esa forma. En el rugby, pues una cosa que llama mucho la atención es que la persona que va a marcar el ensayo, que para los que no lo sepan es como la marca, el gol, es vulnerable. Es parte del trabajo de todo el equipo, pero es que se nota mucho, o sea, tiene que ser parte de todo el equipo. Y a mí, por ejemplo, algo que me está pasando mucho ahora es que, estudio magisterio ahora y como futura docente... y ya que trabajo con niños ya, me gustaría que desde el minuto 1 todos esos valores que me ha transmitido a mí el rugby, que el trabajo en equipo es el principal, me gustaría que todos los niños desde el principio, desde bien pequeñitos, los lleven dentro, practiquen o no deporte, porque yo creo que eso te lo da el deporte que no te lo da otras cosas. O sea, una jugada de rugby, que es la básica, la principal, que es el ensayo, o sea, que es el ensayo cuando acaban convirtiendo...
con la dificultad que implica, que es que no puedes avanzar hacia adelante, que es todo hacia atrás, es tan sencillo, tan difícil al mismo tiempo, digamos que representa para ti justo el esfuerzo colectivo, ¿no? Totalmente. Es que no se es llega algo que imposible hacerlo solo. Imposible exacto, hacerlo solo. Por eso. Entonces, pues bueno, y nada, es que se me ilumina la cara cada vez que hablo de rugby. O sea, claro. Es que lo siento. Es el mejor ejemplo que puedes ponerles, ¿no? Pero es verdad que llevo toda la vida practicándolo, solo me ha dado alegrías, bueno, alguna que otra desilusión también. Sí me ha dado, bueno, pero el clima del equipo, aparte del famoso tercer tiempo, el clima del equipo cuando entrenáis, cuando jugáis, o sea, ¿notáis que el deporte sirve como vehículo, como decimos, igual que la lectura, para relajarnos, sí, para alimentarnos, para que nos sirva incluso para expresarnos, para que el trabajo, como decía ella, el deporte como disciplina, conjugar los horarios, te hace como persona, te hace quién eres hoy realmente, sí, quiénes sois, quiénes somos, dentro del marco y el paraguas de la universidad, en ese trinomio que decíamos? Esas vivencias que te da el deporte, y en nuestro caso el rugby, no te lo da nada. No te lo da nada. Y yo creo que se ve muy claro cuando un niño practica un deporte a cuando no lo practica. O sea, es que hay unas diferencias. La socialización, la forma de relacionarse con los demás. Y yo creo que es muy importante inculcar estos valores. A mí me gusta mucho también que en la Complutense es que se nota mucho. O sea, el tema del deporte está muy, muy involucrado, te apoya mucho en ese sentido. A nosotros, bueno, es que siendo estudiantes, que es lo que digo, es un deporte que cada vez se está profesionalizando más. Nosotros jugamos en la máxima división y los demás clubes de España en la máxima división se dedican solo a ello. Claro. En cambio, nosotros compaginamos estudios y deporte al máximo nivel. Y, o sea, sin esa ayuda, sin ese apoyo de la universidad, de que cree en ello, de que sabe de qué va ello y quiere darlo todo por ello, sería muy difícil. Es que estamos hablando de 7.000 personas practicando deporte en la universidad, datos oficiales, programas de deportistas de alto nivel. Sí. Durante solo este curso, por ejemplo, se inscribieron en el programa de tutorías 102 estudiantes, 40 hombres y 62 mujeres, de modalidades referidas previamente, como bueno, el Campeonato de España. Hay un montón, ¿no? 77 en categoría masculina, 45 en categoría femenina, de 122 corredores. O sea, es que hay el trofeo rector, por ejemplo, que es el principal, 137 equipos inscritos, 61 equipos femeninos, 76 masculinos, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, voleibol, 1.350 en categoría femenina, 1.758 en categoría masculina. Hay un montón de torneos, como decíamos antes, y deportistas también de alto nivel. Por no hablar también de todo el apoyo en un montón de disciplinas. Bueno, estamos llegando al final, ya son casi las 12. No sé si queréis que un minutito, alguna pregunta, por ejemplo, de la sala, por supuesto, para nuestros invitados. Y vamos cerrando, pero por supuesto que tenéis turno de palabra, que es lo principal. Bueno, trataré de ser breve. No, por supuesto. Al revés. De pie lo hago, ¿no? Bueno, buenos días. Mi nombre es Adolfo Arias. Tengo el honor y el privilegio de dirigir el Servicio de Deportes de la Universidad. Para mí, personalmente, creo que es el mejor trabajo del mundo. Me ha tocado la lotería. Te lo cambio. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer al Vicerrector de Relaciones Internacionales, a Ediciones Complutense, a la Alianza Una Europa, la organización de esta mesa redonda. Creo que es un éxito, que va a ser un éxito y espero que lo haya tenido todo el mundo oportunidad de ver en directo por streaming, que si no puedan ver el vídeo. Porque yo creo que de alguna manera traslada a la sociedad el deporte en la universidad, que compagina la práctica deportiva con una formación académica, con una lectura, con una actividad cultural importante. Has hecho mencionar los datos de deportes. De verdad, creo que tenemos una universidad que es una maravilla. Tenemos a una campeona de España universitaria de rugby, el equipo femenino ha quedado campeón de España. Has hecho mención a esos números, son 7.000 personas participando en la liga interna. Y yo creo que es importante. Y luego, sobre todo, estamos dando una visión de las personas que han participado en la actividad universitaria con un presente, con una pionera de periodismo deportivo femenino, una pionera, y con un futuro que tenemos aquí adelante con una investigadora, con dos estudiantes que practican rugby, medallista también ella internacional, como decías. Y creo que es importante que la comunidad universitaria, y con la doctora, se me olvidó mencionar a la doctora Martínez es una eminencia. Y es una persona que desde el primer día cuando pusimos en marcha
el programa de ayudas a deportistas de alto nivel, de las tutorías, ella ha estado ayudando absolutamente a todo el mundo. Un servicio de medicina deportiva, tú lo conoces, Elena, que es una maravilla y una envidia. No lo tiene ninguna universidad española. No, por muchos dípticos que veamos, no lo tiene. Lo que pasa es que somos tan grandes en la universidad que se diluye lo que hacemos. Sí. No tenemos esa capacidad de venta, pero creo que es bueno que eventos como este haga que podamos presumir de algo que solo puede crecer y solo debe crecer. Entonces yo creo que es importante que, encima relacionándolo con la lectura, en un marco tan incomparable como es la Feria del Libro de Madrid, es importante que se sepa que la universidad ya rompió hace mucho tiempo el tabú de que el deportista solo hace deporte. No, el deportista en Madrid se forma. Ahora mismo, en este momento, están publicando las notas de la EBAU. Yo estoy deseando que el mayor número de estudiantes puedan venir y elegir a la Universidad Complutense como su casa y, sobre todo, que el mayor número de deportistas elijan, por las instalaciones que tenemos, poder compaginar sus estudios. Simplemente era esa reflexión que hagamos todos y que hablemos de las bondades que tiene el deporte en la universidad para que sepan que no solo vamos a ayudar en las actividades deportivas y en la práctica con las instalaciones, sino que tenemos un montón de recursos puestos a disposición de los estudiantes, como las tutorías de alto nivel, como la participación en los campeonatos de España, como en las instalaciones deportivas, como el futuro que tienen futuras investigadoras, para que eventos como este pues hagan que todo el mundo conozca a la universidad. Daros las gracias, de verdad, porque el evento me parece muy importante, y daros las gracias a vosotros como futuro de la sociedad española y como presente, Elena, por todo el trabajo que habéis hecho. Simplemente era eso. Bueno, pues gracias a Mario, a Inas, a Lidia, por supuesto. Tenemos al futuro completamente asegurado, a Elena también. Y como decía nuestro compañero, es que esto entronca también con los deportistas a los que seguimos y tenemos la suerte de cubrir en sus éxitos, como Pau Gasol, por ejemplo, o la propia Carolina Marín, que es que llevan a gala esto. Son grandes deportistas, estudian, y leen mucho, muchísimo. Cuando estás con ellos te das cuenta, grandes conversaciones sobre la vida y sobre la cultura, sobre el deporte, sobre la universidad, sobre un montón de esto mismo que hemos compartido con vosotros. Gracias, de verdad, por estar aquí, por haberlo hecho posible. Gracias, Alicia, por la invitación. Y, bueno, pues esperemos que podamos repetir en un futuro. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo en directo a través de streaming en el canal de la Universidad Complutense y, por supuesto, a través de toda esa colaboración con las universidades internacionales. Creo que son hasta 11, ¿no?, en este concierto con las universidades europeas. Así que, bueno, pues hasta aquí está esta charla de Universidad, Lectura, Cultura y Deporte de la Universidad Complutense. Gracias. Hasta la próxima. Nada.